Hoy vamos a concluir nuestro estudio de Primero de Tesalonicenses. Este será el último sermón en esta serie. Mi plan en general es estudiar Segundo de Tesalonicenses, pero hay tanto coincidencia entre las dos epístolas que voy a escoger ciertas porciones de Segundo de Tesalonicenses. Si estudiáramos todos los versículos, repetiríamos mucho de lo que ya hemos dicho en Primero de Tesalonicenses. Entonces tendremos algunos de Segundo de Tesalonicenses y después de esto no estoy seguro. Estoy pensando en algo del Antiguo Testamento, pero no he decidido. Vamos a leer 4 versículos en conclusión. Pablo ha terminado su epístola, ha orado para el bien de los tesalonicenses, para la santificación de Dios para ellos. Dios los llamó a la santidad, Dios les pactó la santidad y Pablo pide que Dios cumpla en ellos su santidad, preservándolos hasta el fin y perfeccionándolos al fin. Ahora, Pablo tiene 3 mandatos más y una bendición. Leamos 1 de Tesalonicenses 5, 25 al 28. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Solemnemente les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El sermón, el bosquejo del sermón tendrá 4 puntos, uno para cada versículo aquí. Y esos 4 puntos son 4 cosas que necesitamos en la vida cristiana. Todo cristiano, cada cristiano necesita esas 4 cosas. Y más, pero esas 4 cosas. Número 1, entonces, nosotros necesitamos en la vida cristiana la oración. Necesitamos la oración. Pablo dice, hermanos, oren también por nosotros. Pablo ha orado por ellos. Él ha ofrecido oraciones para los tesalonicenses. Ahora les pide que ellos oren para él y para sus colaboradores. Oren por nosotros, Pablo, Timoteo, Silvano y otros. Pero es interesante que Pablo no dice ora para esto, ora para esto. Simplemente dice, oren por nosotros. No les da una lista de peticiones. Entonces, ¿para qué orarían los tesalonicenses? Podemos usar otras escrituras para más o menos discernir cuáles serían las peticiones que Pablo querría que los tesalonicenses mencionen en sus oraciones. Noten entonces, por ejemplo, Segundo de Tesalonicenses 3, 1 al 4. Pablo dice en su segunda epístola, por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Pero ahora con más información. Para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes. Y otra petición, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que los establecerá y los guardará del mal. Tenemos confianza en el Señor en cuanto a ustedes que hacen y harán lo que les mandamos. Y también Colosenses 4, 2 al 4. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Y finalmente, Hebreos 13, 18. Oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Vemos entonces en otras escrituras que cuando un apóstol como Pablo pide oración de la iglesia, unas de las cosas
que menciona son el éxito del Evangelio. Pablo quiere que cuando vaya a otra ciudad y predique el Evangelio, quiere que la gente crea en el mensaje, que crean en Jesucristo. Quiere que el Evangelio sea honrado y entendido y creído. Pablo quiere protección de Satanás y de sus siervos y de los hombres inconversos, porque vemos que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En 1 de Tesalonicenses, Pablo dijo: estoy preocupado que el maligno los ha desviado del camino. Entonces Satanás y la gente incrédula son obstáculos para Pablo, y él pide oración de los tesalonicenses que el Evangelio tenga éxito aún contra los ataques y la resistencia del diablo y los incrédulos. Entonces, una petición en la oración para Pablo o por Pablo es el éxito del Evangelio. Y también, junto con esto, también Pablo quiere oración para el honor del Evangelio. En Hebreos 13:18 dice: confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2, eso también era una preocupación de Pablo. Pablo estaba preocupado que los tesalonicenses pensarían que él está aprovechándose de la gente, yendo a ciudad, controlando a ciertas personas, quizás tomando dinero de ellos. Y Pablo dice: yo no he recibido nada de ustedes. Nosotros éramos como padres a ustedes, como madres a ustedes. Nosotros nos conducíamos en conducta perfecta ante ustedes. Entonces, para Pablo, él quiere oración que él se mantenga con un testimonio limpio ante los hombres, para que cuando él vaya de ciudad a ciudad, no hay nada que una persona pueda decir en contra de él. Ellos pueden hablar mal de él, pero no será la verdad. Entonces, él quiere una buena conciencia para proteger el honor del Evangelio. Obviamente, en su tiempo, así como en el nuestro, hay muchas personas falsas que viajan con motivos malos, pero en el nombre de la religión. Y dicen: yo tengo el mensaje verdadero. Yo lo tengo. No, yo lo tengo. Y hacen discípulos de la gente y están entonces simplemente ganando dinero de ellos sin darles nada. ¿Y cómo discernirá la gente entre Pablo y los demás? Eso es el dilema de Pablo, su obstáculo. Pablo dice: hermanos, oren, que cuando yo vaya a una ciudad, la gente se dé cuenta de que mi mensaje es de Dios. Como los tesalonicenses, Pablo les ha dicho: cuando nosotros venimos a ustedes, ustedes reconocieron que nuestro mensaje era la palabra de Dios. Pablo les pide que ellos oren para la misma cosa para las demás ciudades en la región. El éxito del Evangelio, el honor del Evangelio, que nosotros nos portemos en una manera correcta ante los hombres. Hay una de las cosas que destruye a la iglesia es mala conducta de ministros, ¿verdad? Muchas iglesias han sufrido muchísimo y muchos han salido de la iglesia y de la fe por pecado en los ministros de Cristo o falsos ministros de Cristo. Pero también vemos aquí que Pablo es un apóstol de Jesucristo. En nuestros ojos, nosotros pensamos: él tenía tanto conocimiento, habiendo sido un fariseo. Él tenía tanto conocimiento y el poder de Dios para hacer milagros. Pero Pablo todavía necesita oración. Él necesita la ayuda de Dios.
Entonces mi argumento es de lo menor a lo mayor, de lo poco a lo grande. Si Pablo necesita la ayuda de Dios, ¿cuánto más nosotros? Entonces, hermanos, por eso digo que todo cristiano necesita orar para la ayuda de Dios. Hermanos, oren también por nosotros. No hay ningún cristiano, no hay ninguna persona que puede vivir victoriosamente, exitosamente, sin la ayuda de Dios. En el momento que nosotros pensamos que somos algo, somos nada. Como dijo Pedro, como dijo Santiago, si nosotros en nuestros propios ojos somos grandes o soberbios, Dios nos humillará. Debemos humillarnos a nosotros mismos y Dios nos exaltará, Dios nos levantará. Entonces debemos tener la misma mente como Pablo. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Todos cristianos, necesito la ayuda de Dios, necesito la bendición de Dios en todo lo que yo haga. Necesito la bendición de Dios en mi matrimonio. Necesito la bendición de Dios en mi trabajo. Necesito la bendición de Dios en mi iglesia, en mi familia, en todo. Hermanos, oren también por nosotros. Y hermanos, les animo que la oración puede ser sencilla y corta. No es necesario dedicar 30 minutos a la oración. Tú puedes orar a lo largo del día, durante el día, con los ojos abiertos, caminando. No es necesario siempre hacer esto. Nosotros hacemos esto simplemente para evitar distracciones. Pero uno puede orar mientras caminando o corriendo o haciendo ejercicio o trabajando o yendo de compras. Uno puede orar manejando. Cuidado, pero uno puede orar en toda circunstancia y en toda acción. Entonces, oren también por nosotros. Y la oración admite que necesitamos la ayuda de Dios, pero en la oración oramos por otras personas también. Hermana fulana me dijo que necesita esto. Hermano fulano me dijo que necesita esto. Y así estamos llevando nuestros hermanos al trono de gracia. Todos nosotros necesitamos oración por nosotros mismos y los demás necesitan oración. Nosotros debemos orar. Hermanos, oren también por nosotros. Segundo, la vida cristiana necesita oración. Segundo, la vida cristiana necesita la comunión de los santos. La comunión de los santos. Pablo les dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Entonces ellos eran cubanos. En Cuba así se saludan. La primera vez que visité me sorprendió. Ahora mucha gente besándome en la mejilla. Y a veces su mejilla te toca, pero no sus labios. No sé, es interesante. Es como que hacen el sonido cerca de la cara, pero no te toca. Bésame o no bésame, ¿no? Pablo dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues vamos a ponerlo en el contexto de la enseñanza de Pablo en esta epístola y la enseñanza de las Escrituras, porque acabamos de leer en 1 de Pedro 5 la misma, que debemos saludarnos con un beso santo. Número 1, el Dios de paz nos llama a la paz. El Dios de paz nos llama a la paz. Pablo ha estado diciendo en este capítulo, vivan en paz los unos con los otros, y el mismo Dios de paz os santifique, etc. Entonces Pablo ha estado enseñando que la iglesia debe vivir en paz los unos con los otros. Debe haber paz entre nosotros. Una relación de amistad, una relación de paz, de comodidad. Debemos vivir en paz los unos con los otros. Y saludarnos
saludar los unos a los otros con un beso santo significa que hay paz entre todos nosotros, que hay afección sincera entre los hermanos. Y Pablo les dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. No solamente tus favoritos, no solamente tus amigos mejores, saluden a todos. Todos ustedes deben estar en paz los unos con los otros y saluden a todos los hermanos con un beso santo. Significa, todos nosotros tenemos que vivir en paz los unos con los otros. El Dios de paz nos llamó y nos llama a la paz. Y un beso santo es un símbolo de nuestra paz. Nosotros, diferentes culturas expresan esas cosas en diferentes maneras. En los Estados Unidos, antes de COVID, damos la mano frecuentemente o nos abrazamos. Hay cosas así. En Cuba, sí, dan besos en la mejilla, así y así. Está bien. Esto significa que no me aparto de ti, no te empujo, no, te invito. Aquí, dame la mano, dame un abrazo, dame un beso santo. Esas cosas no son pequeñas, son importantes. Cada cultura lo expresa en una manera diferente. No es necesario besarse los unos a los otros, pero sí es necesario estar en paz de tal manera que hay sincera afección y una proximidad entre mi corazón y tu corazón, que se expresa exteriormente en cosas como abrazos o como dar la mano, etc. Segundo, la paz verdadera no es un cese de fuego, sino el desarme. Sí, tenemos paz en la iglesia, pero no hablamos los unos a los otros. Hay un silencio, una separación. A veces en el matrimonio, la esposa y el esposo no están luchando, pero tampoco están hablando. La paz verdadera en un matrimonio no es el silencio. La paz verdadera es el hablar el uno con el otro en comodidad, en sinceridad. Entonces, en la iglesia no podemos decir que tenemos paz si nosotros no hablamos con ciertas personas. La paz no es el silencio, no es un cese de fuego, pues no estamos luchando, pero si todos nosotros andamos con nuestras pistolas aquí, no hay paz. Sí, pero no lo tengo así. Sí, pero tienes las pistolas listas para la guerra. Debemos venir a la iglesia sin pistolas, digamos. La paz verdadera no es un cese de fuego, es desarmarse. Entonces, en la iglesia, si nos saludamos con un beso santo, si somos sinceros, no estamos atacándonos los unos a los otros, estamos abrazándonos los unos a los otros. Y Pablo les manda a tener en la iglesia un estado de paz, una condición de paz, de tal manera que cada uno saluda al otro con un beso santo. Tienen paz verdadera. No simplemente un cese de fuego, no simplemente silencio, no simplemente evitarse, sino el desarmarse y el amarse los unos a los otros. Nosotros enseñamos a nuestros niños, perdona a tu hermano. Te perdono. No. Perdona a tu hermano. Nosotros insistimos en sinceridad. Insistimos que cambien el corazón. No. Dilo con sinceridad. Te perdono. Ok, hemos llegado a la paz. En la iglesia, sí, es mi hermano. No, eso no es suficiente. Salúdalo con un beso santo. Obviamente, es necesario trabajar en el corazón primero. Y saludar con un beso santo es una expresión externa de una paz verdadera e interna. Número 3.
no menosprecien el compañerismo. No menosprecien el compañerismo. El cristiano necesita la comunión de los santos. El cristiano necesita la comunión y el compañerismo de los santos. Quizás tú piensas que la comunión o el compañerismo cristiano, quizás piensas que esto significa discutir teología. Pero hay muchas personas que discuten la teología y estarán en el infierno. Esto no garantiza nada. Aunque sea buena y a veces importante, no es todo. Quizás piensas que la comunión cristiana significa hablar de tus luchas y tus tentaciones y tus pecados. Eso también es bueno, pero no es todo. La comunión, el compañerismo consiste en diversas cosas. Y la verdad es que para llegar al punto en que nosotros estamos compartiendo tentaciones y dificultades, para llegar a esto, uno tiene que invertir tiempo en compañerismo quizás menos sensible a veces, o menos sensitivo. Lo que quiero decir es, hermanos, si estamos por afuera hablando de esto y hablando de otro, no menosprecien este compañerismo. Estamos juntos. Estamos pasando tiempo juntos. Aun si no estamos discutiendo teología, aun si no estamos hablando de nuestras tentaciones y dificultades, estamos juntos, estamos desarrollando, cultivando amistades y relaciones en las cuales podemos entonces hablar de mis preocupaciones o mis miedos o mis tentaciones. No menosprecien el compañerismo tan sencillo que sea. Entonces, si nosotros debemos saludar a todos los hermanos con un beso santo, nosotros debemos estar juntos para hacerlo. Debemos tener tiempo cara a cara en la iglesia. Por eso nosotros, la iglesia, tenemos un horario que anima esto, que provee un espacio y un tiempo para esto. Por ejemplo, el almuerzo. Nosotros decimos, ok, vamos a estar juntos, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a comer juntos, vamos a hablar juntos, vamos a pasar tiempo. La iglesia está abierta por horas después del servicio para que la gente pueda pasar tiempo los unos con los otros. Pero es difícil saludar a todos los hermanos con un beso santo si cada persona huye de la iglesia el momento que el servicio termine, ¿verdad? Juan escribió en su segunda y tercera carta, yo podría escribir más, pero quiero verlos cara a cara, para que mi gozo sea, hay un mayor gozo en este tiempo que tenemos cara a cara que quiero, entonces no voy a escribir tanto. Entonces, hermanos, no menosprecien el compañerismo, es importante. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Estén con ellos, pasen tiempo con ellos, hablen con ellos, conozcan a ellos. Eso es importante. Los proverbios hablan del hombre que se aísla. Será destruido fácilmente. Pero los que tienen amigos verdaderos no será destruido, será restaurado, será protegido. Y eso también pasa en tu casa. Invitamos, vengan a nuestra casa para una cena. Y no es necesario que sea muy formal con todos tus platos preciosos. Pueden ser de papel, no importa. Lo importante es que están juntos. Eso es lo importante. Estás en mi casa o estamos juntos en cualquier contexto. El punto no es impresionar a la gente. El punto es estar con los hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos la oración. Necesitamos la comunión de los santos. Número 3, necesitamos la palabra de Dios. Pablo dice en versículo 27,
Solemnemente les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pablo sabe quién es. Obviamente yo sé quién soy, pero Pablo sabe que él es un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo a este oficio con autoridad. Y Pablo no se señorea sobre las iglesias, pero sí tiene autoridad. Y ahora lo vemos. Vemos su autoridad en este versículo. Solemnemente les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Él sabe que no es necesario que él esté físicamente presente en Tesalónica para tener autoridad. Él tiene autoridad sobre esta iglesia donde quiera esté él. Es interesante considerar que obviamente un grupo de personas habría recibido esta carta. Les insto por el Señor. Y este grupo de personas que recibirían la carta entonces eran obligados a leerla a toda la iglesia. ¿Quiénes eran esas personas? No sé exactamente, no está clara. Pero Pablo escribió la carta con el propósito de ser leída a todos los hermanos, porque toda la epístola antes de estos versículos habla a todos los hermanos. Una de las cosas importantes que vemos en este versículo es que Pablo no quiere que una persona o un grupo de personas controle a la iglesia. En 3 de Juan, Pablo habla de Diótrefes y dice que él no admite a ciertas personas a la iglesia y él al contrario expulsa a ciertas personas de la iglesia y a él le encanta, ¿cómo se dice? La gloria, más o menos. Él quiere autoridad y gloria para él mismo en la iglesia. Pablo dice, cuando yo vengo, yo demostraré que él es nada y él debe respetar nuestra autoridad. Pablo está diciendo, hermanos, no sabemos exactamente quiénes eran. Hermanos, lean esta carta a toda la iglesia. No pueden esconderlo, no pueden reducirlo, lean la carta. Y no, en mi opinión, Pablo no está preocupado, está simplemente diciendo, esta carta es para toda la iglesia, para evitar la posibilidad de un grupo de personas controlando a la iglesia. Esta carta es para toda la iglesia, a todos los hermanos. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Número 1. Todos nosotros debemos conocer y vivir la fe común. La doctrina no es algo que, pues, eso es para los pastores. La doctrina es para los pastores, no para nosotros. Ellos nos explicarán la doctrina, está bien. Nosotros no es necesario conocerla, estudiarla. No, la doctrina es para los pastores. No es así. Pablo dice, esta carta es para todos los hermanos. Todos ellos deben oír esta enseñanza. Todos ellos necesitan saber acerca del regreso de Jesucristo, su segunda venida, la condición de los muertos, la resurrección de la carne, la voluntad de Dios que es su santidad. La fe cristiana en su doctrina y sus mandamientos es común a todos los hermanos. Esta epístola contiene enseñanza y mandamientos, práctica y doctrina. Y Pablo dice, es para todos los hermanos. Nadie puede decir, pues esto no es para mí. No, es para todos los hermanos. Lo que creemos y la manera en que vivimos es común a todos y nosotros debemos conocer la fe común y vivir la fe común. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos debe ser común entre todos nosotros. La fe cristiana.
Y segundo, entonces, debemos crecer o aumentar nuestro conocimiento y nuestra santidad. Somos discípulos. Discípulos son gente que aprenden de un maestro. El maestro es Jesucristo. Debemos tener cuidado que no abandonemos este deseo de crecer. Debemos esforzarnos para aumentar nuestro conocimiento y aumentar nuestra santidad. No piensen, hermanos, este tema o este tópico, esta doctrina es demasiado para mí. No lo puedo entender. No, estás entonces rindiéndote antes de luchar, antes de intentar. Sí hay libros que son mejores o peores para enseñar ciertas cosas, pero no te dudes a ti mismo. Tú puedes aprender, tú puedes leer más y al leer uno va aprendiendo. A veces uno tiene que dedicar tiempo a aprender y considerar. Quizás la primera vez no es tan fácil, pero la segunda vez es más fácil y la tercera vez ahora lo entiendo. Si estos hermanos lean la carta a toda la iglesia, ¿entenderá toda la iglesia perfectamente todo lo que esté en la carta? Probablemente que no. Es probable que no. Unos tendrán que dedicar más tiempo a conocer y entender las verdades que Pablo les ha enseñado. Debemos conocerla y vivir la fe común y aumentar nuestro conocimiento y nuestra santidad. Número 3. Debemos reconocer la utilidad de confesiones y catecismos. Cuando quieres hacer un trabajo, escoges herramientas para aquel trabajo, ¿no? ¿Usarías una espada para cortar uñas? Probablemente no. ¿No? Y no usarías un Sharpie para pintar tus labios tampoco. Tú vas a escoger una herramienta que corresponde a tu trabajo. Si quieres conocer la fe cristiana en una manera sistemática, ¿cuál herramienta usarías? Hay varias, pero debemos reconocer la utilidad de confesiones y catecismos. Una confesión de fe, como la nuestra, pero hay otras, resume toda la fe cristiana, los fundamentales de la fe, en unos capítulos y unos párrafos en cada uno. No es muy grande. En comparación con la mayoría de los libros del mundo, es muy pequeña una confesión de fe. Y un catecismo su único propósito es enseñar poco por poco esa misma doctrina. Entonces, si tú dices, estoy dispuesto a aprender la fe y conocerla, pero no hay nada ni nadie para enseñarme, estás engañándote a ti mismo. Hay confesiones de fe y catecismos cuyo propósito es enseñar poco a poco, con preguntas y respuestas, poco a poco. Esto es la fe cristiana. Nuestro himnario tiene los dos, la confesión y el catecismo, y los himnos, obviamente. Entonces les recomiendo que compren uno, les puedo decir dónde hacerlo. Es una herramienta excelente, pero hay otras publicaciones sin los himnos de la confesión y el catecismo. Les recomiendo que utilicen estas cosas para devociones o para estudio. Sería bueno dedicar una parte del domingo a leer un capítulo y las preguntas asociadas en el catecismo. Sería un uso bueno de tu tiempo. Nosotros somos como los tesalonicenses. Pablo dice, esta carta, su doctrina,
Sus mandamientos es para todos los hermanos. Nosotros, siendo hermanos, siendo miembros de la iglesia, nosotros debemos reconocer, nosotros también necesitamos la palabra de Dios. Así como un hermano en la iglesia de Tesalónica no puede decir, no quiero la carta, no quiero oírla, tampoco debemos nosotros decir, no quiero la palabra de Dios. Y es decir, no quiero estudiar la palabra de Dios, no quiero profundizarme en el estudio de la doctrina. No, necesitamos la oración, necesitamos la comunión de los santos, necesitamos la palabra de Dios. Y finalmente, número 4, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así Pablo concluye la epístola. La concluye así como empezó. En capítulo 1, versículo 1, dijo Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. En capítulo 5, Pablo les llama a la paz, pide que el Dios de paz los santifique y luego les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Frases como esta son repetidas muchas veces en las epístolas, pero no son vanas, no son vacías. Pablo dice esto con sinceridad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es su favor libre a los que no la merecen. Su favor libre a los que no lo merecen. Su gracia es su favor libre a los que no lo merecen. Nosotros en la iglesia hablamos acerca de la gracia tanto porque es el fundamento de todo. La gracia de Dios en Jesucristo. La gracia es el perdón en lugar del juicio. Es la adopción en lugar del rechazo. Es una corona en lugar de una cruz. Es la salvación en lugar de la condenación. La gracia de Dios es su favor libre a los hombres en Jesucristo. Pero debemos reconocer, hermanos, que la gracia de Dios no es solamente algo que recibimos al creer en Jesucristo y es todo. No, la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios desde entonces y hasta el fin y en la eternidad. Nosotros vivimos por la gracia de Dios hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Necesitamos que Dios siga derramando sobre nosotros su gracia en Jesucristo todos los días. Pablo ha pedido que Dios los santifique. Eso es la gracia de Dios a los cristianos, la santificación de Dios. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Así es la vida cristiana. La gracia de Dios en Jesucristo nos justifica una vez y para siempre, pero también nos santifica progresivamente y nos perfeccionará al fin. Si nosotros preguntáramos dónde encontraríamos la gracia de Dios, entonces, ¿cuál es la respuesta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Obviamente, el Espíritu Santo morando en nosotros, las promesas de Dios hacia nosotros son para todos cristianos en todos momentos, en todos los días. La gracia de Dios no está atrapada en algo, pero Dios ha ordenado que su gracia se encuentre en ciertas cosas específicas. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos los medios de gracia. Los medios de gracia. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha ordenado que su gracia
fluya a nosotros, alcance a nosotros en ciertos medios. Estos son las actividades de la iglesia. Porque en Mateo 28, Jesucristo dice que debemos ir a las naciones, debemos predicar el evangelio, debemos bautizar a los que responden en fe y debemos enseñarles todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Y luego Él nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él está en el cielo, pero está presente con nosotros por su Espíritu Santo. Y Él promete entonces estar con nosotros por su Espíritu Santo en las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Cuando estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, Él promete estar con nosotros. Esto es la doctrina de los medios de gracia, que Jesús nos dará su gracia cuando nosotros hacemos las cosas que Él nos mandó hasta que venga. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, la lectura de su palabra, la oración, la adoración, la predicación y los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor. La vida de la iglesia. En la iglesia, la gracia de Jesucristo alcance al pueblo de Jesucristo. Pablo pide que los tesalonicenses vivan en el poder de Dios por la gracia de Jesucristo para crecer, para madurarse, para descansar, para regocijar. Ellos no pueden hacerlo solos, necesitan la gracia de Dios. Y la manera ordinaria, regular, normal para recibir esta gracia y aumentar esta gracia y crecer en esta gracia será en los medios de gracia, en la vida de la iglesia. La iglesia en donde escuchamos la palabra de Dios, la iglesia en que tenemos comunión con los santos, la iglesia en que nosotros oramos los unos por los otros y los unos con los otros. Y me encanta la manera en que Pablo lo expresa. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estamos en esto juntos. Estamos juntos en esto. Un Señor, una fe, un bautismo. La gracia que yo necesito en la vida cristiana es la misma gracia que tú necesitas en la vida cristiana y la recibimos del mismo Señor Jesucristo. Tu Dios es mi Dios. Como dijo Ruth a su suegra, Mara, ¿cómo se llama? Noemí, gracias. Como Ruth dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Así Noemí entendió, su corazón está conmigo. Así, tu Dios es mi Dios, nuestro Señor Jesucristo. La gracia que tú necesitas es la misma gracia que yo necesito y la fuente de nuestra gracia es la misma, el Señor Jesucristo. Somos hijos del mismo Padre, creyentes en el mismo Señor y el mismo Espíritu mora en nosotros. En conclusión, ¿qué necesitamos en la vida cristiana? La oración. Necesitamos la comunión de los santos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, que el Señor nos santifique, que el Señor nos edifique, que el Señor nos fortalezca con su poder y su gracia. Amén.